Muy buenas noches, querido público que nos honra con su grata presencia de los jueves, ahora que estamos llegando a la conferencia número 14 de Historia GT 2022. Es grato saludar a nuestra amable audiencia para comentarles que estamos como colectivo muy felices, muy contentos de tener un arqueólogo, un amigo del colectivo, alguien realmente que se ha destacado por muchas razones, como vamos a ver hoy, y sobre todo por estar siempre con esa actitud de dar a conocer sobre el patrimonio, sobre el trabajo arqueológico, y que definitivamente es justamente Swarling Córdoba. Él va a explicarnos sobre el proyecto Tayasal, algo que consideramos nosotros para nuestra audiencia muy interesante, porque pues hoy tenemos muchas dudas de entrada, cómo se construye este proyecto, de dónde viene la idea, porque justamente sabemos que hay mucho trabajo en otros ámbitos allá en la arqueología de Petén, pero este es un espacio muy interesante en donde se hace presente un conjunto de arqueólogos que están planteando esta dinámica. Así es que para nosotros lo más importante esta noche es estar con esa duda, con esa inquietud que nos trae Swarling con estas ideas del proyecto Tayasal. Y antes de que él comience, me voy a permitir justamente explicar su breve currículum, ¿verdad? Swarling Córdoba se ha dedicado a la arqueología colonial y republicana, particularmente en los años 2012 a 2015. Trabajó en la antigua Guatemala y en la ciudad de Guatemala, en lugares históricos como el Claustro Mayor de Santo Domingo. En el año 2016 inició como asistente de investigación en el programa de investigaciones arqueológicas del Motagua Medio de la Universidad de San Carlos, donde trabajó definiendo los límites culturales de la cuenca, realizando excavaciones y análisis de materiales, lugar donde además realizó su tesis de grado, contribuyendo a la conservación y protección del patrimonio cultural de la región. Paralelamente fue parte del programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología, que por más de 2 años difundió investigaciones científicas de colegas guatemaltecos. Desde el año 2022 es el arqueólogo del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos, entidad del Instituto de Antropología e Historia que lleva a cabo actividades en pro del patrimonio del noreste de Petén. Los trabajos realizados en los últimos años han consistido en la investigación del complejo astronómico del sitio Naranjo Saal y ha realizado nuevos hallazgos arqueológicos vinculados al gobernante Ahuosal, el más importante de la ciudad durante el Clásico Temprano. Además, supervisa los trabajos de conservación y rescate de los edificios monumentales del sitio. Actualmente dirige las investigaciones arqueológicas en el Parque Arqueológico Tayasal, situado en la aldea San Miguel Flores Petén, con un equipo de arqueólogos con una larga e importante trayectoria en la arqueología guatemalteca y como parte de un proyecto de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. Así es que para nosotros, como colectivo Historia GT, es un grato honor tener entre nosotros aquí a Swarling Córdoba. Bienvenido, Swarling. Muchísimas gracias, Salva, y muchísimas gracias a todos los que forman parte del colectivo GT, así como a los compañeros que nos acompañan, público en general, colegas que hoy están acá en esa transmisión. Y les digo que es realmente un honor participar en Historia GT porque conozco pues, el procedimiento, los trabajos que han hecho y realmente esos espacios de difusión del patrimonio se agradecen porque son escasos y llevarlo a cabo requiere mucha gestión, mucha planificación y qué bueno que ustedes lo están haciendo. También es un honor porque por los compañeros que han estado antes de mí y porque también son colegas reconocidos en diferentes ramas de las ciencias sociales y personas que han formado parte de ustedes y que hoy no nos acompañan lamentablemente. Estos espacios los veo yo como un espacio de memoria para recordarlos a ellos y homenajearlos especialmente a la compañera Amalia, que con todo mi cariño le dedico esta presentación. El día de hoy les traigo un proyecto para que ustedes conozcan lo que estamos haciendo en el área de Petén, principalmente en Flores, en el sitio arqueológico Tayasal.
El objetivo de esta presentación es dar a conocer una entidad que forma parte del IDAE, que quizás es muy poco conocida, pero tiene una trayectoria de más de 4 décadas, que es la que nos vincula al sitio arqueológico Tayasal, que ha hecho unos trabajos impresionantes en pro de la conservación de los sitios, así como rescates emergentes para evitar la destrucción de algunas estructuras, algunos frisos, entre otros, y pues y ha ido cambiando de nombre con el transcurso del tiempo. Posteriormente les explicaré un poco del sitio Tayasal, no explicar toda la historia que quizás muchos conozcan, sino un resumen de qué se ha hecho y cuál es la propuesta de nuestro proyecto. Así que en este momento les voy a presentar, permítanme, lo que nosotros estamos trabajando en el sitio arqueológico Tayasal. Esto inicia como una pequeña historia, hablando ya de esta entidad del instituto que les menciono, y es hace 43 años, donde el Estado de Guatemala enfrenta sin lugar a dudas un gran reto, y todo comienza con el famoso Proyecto Nacional Tikal. En ese momento, a finales de los 70s, Tikal es declarado Patrimonio de la Humanidad. Hay una gran afluencia de arquitectura expuesta, por lo tanto, los trabajos de conservación son sumamente prioritarios. Problemas de rescates emergentes donde es necesario intervenir la arquitectura y, por supuesto, la habilitación al público para que pueda visitar el sitio. En ese momento se plantea este proyecto donde participaron una cantidad de arqueólogos y arqueólogas que forman parte de la historia de la arqueología guatemalteca y dirigido por el pionero de esta ciencia en Guatemala, Juan Pedro Laporte. Estos trabajos en un primer momento se enfocaron en lo que ahora conocemos como Mundo Perdido, donde se seleccionaron 15 edificios y de los que resalta el 5C54, la pirámide radial que forma parte del complejo astronómico del sitio. A su vez, surgieron este tipo de problemas emergentes que les he mencionado, donde fue necesario cerrar las excavaciones que se habían hecho en los años 50 y que habían quedado expuestas en la Acrópolis del Norte. Esto fue un trabajo titánico porque realmente la ubicación de las trincheras era desconocida, por lo que se tuvieron que plantear una serie de sondeos para ubicarlas y poder sellar todas esas excavaciones anteriores y evitar el colapso de algunos elementos de la Acrópolis del Norte. Esto posteriormente tuvo el valioso apoyo de diferentes instituciones. Una de ellas fue la Cooperación Española, que siguió trabajando en el sitio con personal del Proyecto Nacional Tikal, que trabajaron el famoso Templo 1, el Templo 5, los 7 templos, y posteriormente darle mantenimiento a todos aquellos edificios que estaban expuestos en ese momento. No se limitó el Proyecto Nacional Tikal solo a trabajar estos sectores, también un sitio que presentaba una serie de inconvenientes era Uaxactún, con unas excavaciones que se habían llevado a cabo por la institución de Carnegie de Washington, principalmente en lo que se conoce como la Acrópolis Triádica y el edificio A18, un edificio que se ha catalogado como un edificio de 2 pisos que tenía graves problemas estructurales que fue necesario solucionarlos, repararlos para evitar el colapso de ellos, así como el famoso edificio radial del complejo de conmemoración astronómica en el que se realizaron trabajos de conservación. Y posteriormente, lo más actualizado que conozco son los trabajos que ha hecho el proyecto Saí Uaxactún, unos trabajos monumentales para poder llevar a cabo la conservación y proteger lo poco que queda de estos edificios. Esto se llevó a cabo del año 82 al 86 y posteriormente, cuando ya el Proyecto Nacional Tikal se va del sitio y va cambiando de nombre, como les explicaré más adelante, pues queda bajo la supervisión de los fondos privativos del Parque Nacional Tikal. Luego de estos 10 años de intensos trabajos, con hallazgos que todavía nos siguen sorprendiendo y siguen siendo elementos importantes de las colecciones del Museo Nacional de Arqueología y Etnología, viene otro reto
este nuevo reto estaba vinculado de cierta manera a la cercanía con Tikal y es el famoso triángulo cultural Yaxha-Nacún Naranjo. El objetivo del parque realmente era pues crear un sistema que se beneficiara del turismo y aprovechar estos fondos que entraban para proteger y conservar la arquitectura que se iba a exponer en el Triángulo Cultural. Otro elemento que fue diagnóstico para poder seleccionar estos 3 sitios fue la antigüedad que estaba presentando Yaxha como uno de los sitios más tempranos de la zona de las tierras bajas centrales, y por eso también se seleccionó, y por supuesto por el paisaje que ustedes pueden observar desde el edificio 216. Este proyecto, que en su momento se llamó el Proyecto Nacional Tikal, tuvo una serie de cambios. En un momento se llamó Prosiapetén, en otro se llamó Priaren. Actualmente se conoce como el Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos, que es donde laboro actualmente, y que lo mencionaré adelante como el DECORSIAP, por sus siglas, y porque es súper corto. El DECORSIAP, entonces, cuando llega a Yaxha, se centra en la Acrópolis del Este, restaurando el famoso edificio 216 y 218 y haciendo otros trabajos en las pirámides gemelas. Como les he mencionado, el departamento y el estado recibe apoyos de instituciones extranjeras. Entre ellas estaba la Cooperación Española, el Banco KfW, el Instituto de Arqueología Alemán, también el Centro de Investigación francés, y donaciones como el Departamento de Estado de los Estados Unidos, War Monuments Fund, entre otras. Por lo tanto, las excavaciones y las investigaciones y trabajo de restauración que hace el departamento en Yaxha es paralelo o digamos contemporáneo al que lleva a cabo otro proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como el BID, que son 2 proyectos a cabo paralelos y diferentes que se llevan a cabo en el mismo sitio. Un sitio muy importante que sirvió de modelo para la forma en que se iba a intervenir el triángulo cultural fue Topozté. Topozté presentaba muchos problemas, principalmente de carácter estructural. Se conservaban muchos estucos, pero la parte de las bóvedas estaba totalmente colapsada, por lo que fue necesario crear una serie de, voy a señalárselos acá, de cubiertas que son cambiadas periódicamente para evitar la continua destrucción de este elemento. Se consolidan y se restaura el templo C, así como la plaza principal del sitio. Un elemento muy interesante de Topozté es que llegó a ser un punto de inflexión para la arqueología de los años 90, cuando se pone en disputa y se genera una serie de debates de dónde se encontraba la capital de los Itzáes, si realmente era la isla de Flores, Nojpetén, o era Topozté. Eso además fue solventado por las investigaciones que hizo el departamento. En ese año se llevaba a cabo por el arqueólogo Bernard Hermes y Zoilita Calderón, quienes llevaron a cabo una serie de investigaciones allí que permitieron indicar que realmente la ocupación de Topozté no pasaba el posclásico tardío, sino que se limitaba a ese periodo, mientras que en las islas o en la parte central del lago de Petén Itzá sí tenían evidencia de ello. Por lo tanto, la posibilidad de que Topozté fuera Nojpetén era muy, muy baja, y eso fue también gracias a las investigaciones que hizo el departamento en ese momento y otras que hicieron investigadores extranjeros y locales posteriormente. Desde el año 2016, el Departamento de Conservación y Rescate, el DECORSIAP, sigue dando apoyo al Parque Yaxha, principalmente en aquellos edificios que fueron intervenidos anteriormente por el BID, como el juego de pelota, el 137, entre otros, que pues tienen serios problemas de conservación y por lo tanto el parque no se da abasto para poderlos atender y recibe el apoyo de nuestro departamento para poder solventar todos esos problemas que pueden presentar los edificios. Nacún, sin lugar a dudas, es el lugar donde más se ha invertido por parte del DECORSIAP. Nacún tiene su máximo esplendor durante los siglos 9 y 10
Y dentro de ellos, su particularidad o uno de los puntos importantes de este sitio es que fue un puerto de intercambio. Por su cercanía con el río Jolmul, los mayas que habitaban Nacún canalizaron el río hasta llegar a la parte de la Acrópolis, que la podemos ver en este sector. Construyeron un embarcadero y un reservorio que llegaba a las cercanías de acá, y por las formas, por la particularidad que presenta el sitio, se seleccionó para ser restaurado, y la Acrópolis fue intervenida en un 85%, mientras que la plaza principal solo se consolidaron e investigaron 2 edificios. Uno de ellos es el edificio A, que ustedes observan en la pantalla. Posteriormente, se plantea un nuevo reto. Como muchos colegas arqueólogos y arqueólogas conocerán, la investigación en la arqueología es infinita. Podemos pasar muchos años, muchas generaciones investigando un sector, una región, un sitio, y siempre vamos a encontrar un nuevo tema que investigar. Por lo tanto, el departamento podría continuar investigando los sitios que ha intervenido, pero por las políticas del Estado, el objetivo es también darle prioridad a todos aquellos sitios que lo necesiten en su rescate, en su conservación y evitar su deterioro. Y ya cuando están estabilizados, pues darle un seguimiento y poderlos investigar de una manera más óptima. Con el nuevo milenio vino otro gran reto para el proyecto. Este fue el proyecto del sitio Naranjo Saal, que se intervino a partir del año 2000 al 2022, que todavía se está haciendo algunos trabajos allí. Entre los años 1997 y el 2001, el sitio Naranjo sufrió la depredación más grande de su historia. Se han documentado 275 sitios, y en esa primera fase, que era una fase muy peligrosa, muy complicada, trabajaron arqueólogos que hoy tienen una gran trayectoria y han aportado tanto a la investigación arqueológica. Por ejemplo, Laura Gámez, Vilma Fialco, José Krasborg, que empezaron esos momentos de rescate y de documentación de todos los saqueos que habían ocurrido en este sitio, un sitio devastado que prácticamente era como un campo de batalla, y tenían que estar ellos lidiando entre los saqueadores y los trabajos que ellos estaban llevando a cabo de documentación. Afortunadamente eso ha cambiado en los últimos años, y los trabajos, sin lugar a dudas, han dado buenos resultados. Cuando ustedes si conocen Naranjo o tengan la oportunidad de llegar allí, van a observar un sitio totalmente habilitado, con los edificios consolidados y estables, y están listos para ser investigados por los arqueólogas que tengan interés en ellos, porque se han solventado todos esos problemas que tenían en su momento. Naranjo tiene a partir de las investigaciones arqueológicas que también se han llevado a cabo, ha tenido una larga ocupación y una línea dinástica muy, muy interesante. Acá en la fotografía yo les estoy presentando el edificio B24, que fue uno de los que se seleccionó para poderse investigar, y posteriormente les enseñaré otras fotos que pertenecen también a este edificio. Nuestro departamento tiene 7 programas, entre los que se encuentran el de documentación, conservación, restauración, arqueología, rescate e infraestructura u obras civiles, que son los encargados de hacer esta especie de ranchitos muy rústicos, pero que nos permiten conservar y evitar la intemperie de los monumentos que todavía se encuentran in situ, así como algunos bloques que pertenecían a la escalinata jeroglífica del edificio B18. Este es uno de los edificios más importantes del sitio. Mahler lo reporta y todavía encuentra algunos elementos que dentro de ellos se encuentran en el Museo Británico, y otros fueron totalmente destruidos y solamente se recuperaron las partes donde estaban, porque lo demás fue aserrado. Pero con las investigaciones arqueológicas que hemos llevado a cabo, hemos pues al menos recuperado algunos fragmentos que se conservan en las bodegas del departamento. Otros elementos también que se han tomado muy en cuenta son aquellos edificios icónicos como la Acrópolis Central, que ha presentado una serie de complicaciones y de remodelaciones que nos marcan la historia cultural del sitio.
Adicional a ello, se ha llevado un proyecto de mapeo y de intersitios donde se han reconocido 1,050 grupos habitacionales alrededor de Naranjo, documentándose 10 kilómetros cuadrados, que es similar a lo que se hizo en algún momento en el sitio arqueológico de Tikal. Con las donaciones que se han recibido, como las de World Monuments Fund, se han expuesto e investigado edificios icónicos como el edificio B18, que pues representa la ceiba, es una pirámide radial que forma parte del complejo de conmemoración astronómica y que se continúa y que su conservación está a cargo actualmente por parte del DECORSIAP. En su momento esto estará a cargo del Parque Yaxanacún Naranjo, pero continuamos haciendo esos trabajos para conservar y mantener el equilibrio de todos esos elementos arquitectónicos que han quedado expuestos en este sitio arqueológico. Uno de los grandes logros del DECORSIAP, sin lugar a dudas, ha sido, a nivel de restauración e investigación me refiero, ha sido la restauración del edificio B24, que fue una obra titánica llevada a cabo por el encargado de restauración, Raúl Noriega, que pueden observar ustedes uno de los frisos más impresionantes que tenemos en la región, que en la parte inferior les he mostrado una idealización, muestra al monstruo Huitzal de la montaña sagrada, es la montaña sagrada representada en naranjo, y lo interesante de todo esto es que esto fue elaborado por el último gobernante reportado, que es 18 Conejo, que según las crónicas y los documentos epigráficos, pasa sus últimos días o sus últimos años en el sitio de Xunantunich y tiene un trabajo de revitalización del sitio, por así decirlo, donde hemos visto que él recoloca ciertos monumentos en ciertos edificios, elabora la estela más grande del sitio y hace este tipo de decoraciones en los edificios reutilizando piedras que venían de contextos preclásicos. Por eso es que los elementos, las piedras son de tamaños inmensos, que él hace este último trabajo, una forma de revitalizar el sitio. Sin embargo, en el clásico terminal, Naranjo es abandonado. Otro de los grandes hallazgos y logros del departamento en el sitio es el hallazgo de los Tlalocs, que ustedes pueden ubicar estos elementos del altiplano central mexicano en lugares como Tikal, que le dan ese tinte cosmopolita a las ciudades, y también lo tenemos nosotros presentes. Tenemos una forma estilizada de las orejeras, de la nariguera, de los colmillos. Únicamente no se conservaron los penachos, pero todo el concepto de Tlaloc está presente. Así como el famoso friso del Palacio de Aubozal, que forma parte de una subestructura donde ustedes pueden ver ciertos animales como una tortuga o un lagarto con un ademán de pena que recuerda al hueso tallado del entierro 116 de Tikal. Un elemento muy interesante que está dentro de una subestructura y perteneció a Aubozal, que fue uno de los gobernantes más importantes durante el clásico temprano en el sitio. 20 años después, llegamos a Tayasal. Esta transición, y por eso quería darles a conocer lo que hemos trabajado y lo que otros colegas han trabajado antes que nosotros, sobre la conservación, el rescate, la restauración y la investigación, que ha sido un trabajo inmenso. Y estoy dejando afuera a muchos sitios, por ejemplo, Joltún, La Blanca, La Honradez, El Pilar, que también recibió trabajos de rescate emergente y de restauración del complejo de conmemoración astronómica, La Blanca, que continúa siendo atendida por el DECORSIAP, apoyando al Departamento de Monumentos Prehispánicos. Y así es como llegamos al sitio Tayasal, que seguramente ustedes lo han escuchado por las redes sociales o los canales de gobierno, como que se ha difundido de una manera bastante amplia. Sin embargo, en el 2019, a iniciativa de Vilma Fialco, se empiezan las gestiones para que el DECORSIAP tenga una serie de acciones, de actividades de habilitación en el sitio Tayasal, y es cuando en el 2020 el Consejo Técnico de Arqueología
aprueba los trabajos allí. Desde el 2020 hasta la fecha, se han hecho trabajos de manejo de vegetación, de registro y documentación de tanto de saqueos como de excavaciones anteriores que han dañado de forma grave las estructuras que se encuentran en el sitio. Y es así como nosotros llegamos en este momento, y posteriormente les estaré explicando qué es lo que pretendemos hacer con todo este bagaje que tenemos de conocimientos durante 43 años y cómo lo podemos aplicar ahora al sitio arqueológico Tayasal. Sin embargo, antes de presentárselos, hay que hablar un poco del sitio, cómo es, cuál es su importancia a nivel de arqueología, a nivel de región. Y por supuesto vamos a hablar de la organización en el posclásico. Hay un elemento, y mis colegas arqueólogos y arqueólogas conocerán, también los historiadores, sobre ese problema que tenemos en el posclásico. Definir las secuencias cerámicas, definir la ocupación es bien complicado. Incluso cuando tenemos esos contactos, mantener la transición es algo en muchos casos imposible, principalmente cuando tenemos contextos alterados como la actual ciudad de Flores o la actual aldea de San Miguel, que se han asentado sobre los antiguos vestigios prehispánicos y entonces uno tiene una mezcla de materiales coloniales, posclásicos tardíos y modernos en una matriz que ha sido totalmente removida. En ese momento, al final, en el periodo posclásico, tenemos una organización que es administrada o está regida en la región central por los Itzá y los Kowoj. Este último grupo, los Kowoj, ha sido investigado ampliamente por Prudence y Don Rice, quienes han hecho investigaciones en diversas partes del lago, han capacitado a estudiantes guatemaltecos para conocer la arqueología y la cerámica de la región, lo cual ha sido un aporte magnífico para el conocimiento de los Itzáes y de los Kowoj. Y en las regiones limítrofes tenemos a los Mopanes, a los Lacandones y los Quejaches, que en su mayoría, a excepción de los Lacandones, son de origen yucatecano. Los Lacandones, solo los Lacandones no lo eran, entonces nos marca también esas relaciones, esas migraciones que que sucedieron en esos momentos y que tienen relación, por supuesto, con la parte norte de la península de Yucatán. Otro elemento que ha estado en disputa ha sido la ocupación. ¿Realmente el sitio se funda con los Itzáes o el sitio ya estaba establecido? Un problema similar que tenemos en las tierras altas cuando se recuerdan esos estudios macro y micro que hacen, por ejemplo, Carmack, cuando propone que los sitios son poblados por grupos que vienen de lo que hoy es México, mientras que la misión francesa, con sus excavaciones en diversos sitios, principalmente en la región del Chicxoy, determina que los sitios eran muy tempranos y tenían ocupación desde el preclásico. Una problemática similar tenemos en Tayasal. Los Itzáes pues están asociados al periodo posclásico, sin embargo, la arquitectura, la evidencia cerámica y lo que estamos encontrando y han encontrado otros proyectos anteriormente nos marca una línea de ocupación, una secuencia de ocupación que data desde el periodo preclásico medio. Este es un mapa de la organización de Van Akkeren que teníamos en ese momento. Vemos los Mopanes en los límites, a Petén Itzá en la parte del centro con los Itzá y los Kowoj también en la parte de los lagos. Y en ese momento tenemos una serie de migraciones. Han propuesto que la parte Itzá, del Petén Itzá, era un centro multiétnico donde muchas personas huían del dominio de la corona española, pero también huían de los líderes locales, de los líderes indígenas locales que también pues abusaban de ciertas personas y por lo tanto encontraban un refugio en la parte de Tayasal. Otro elemento importante es que no podemos pensar en una ciudad como la vemos hoy, accesible, con aeropuerto, con carreteras, sino que realmente la selva espesa como un símbolo y algo muy material de frontera que permitió a los Itzáes permanecer allí en su sitio, en su capital de Nojpetén, hasta 1697. Para
la época colonial tenemos familias principales como los Cocom en Sotuta. Sotuta, un sitio interesante, cercano a donde fue el alzamiento de Jacinto Canek. Canek en Tayasal, Chel en Tecoj, Pech en Motuli, Shu en Maní. Pero también se ha propuesto esas posibilidades de hasta dónde llega el dominio Canek. Sin embargo, nuevas lecturas nos permiten ver que Canek realmente, más que un dominio con un fin expansionista, lo vemos además como un símbolo de resistencia que es tomado para representar ese desdén o esa contrariedad ante los dominios que se estaban dando por la corona, tanto en la península de Yucatán como en la parte sur del actual país de Guatemala. El sitio arqueológico Tayasal ha sido intervenido por varios proyectos. El primero es entre 1920 y 1922 por la institución de Carnegie, que pues ustedes conocen la metodología de la Carnegie, que pues la tenemos evidenciada en Huachactún y también la tenemos acá en Tayasal, donde se hicieron grandes trincheras que quedaron abiertas. Eso ha ocasionado una serie de problemas, incluso un elemento ícono de Tayasal, que es el mirador de Canek, también tiene grandes excavaciones que nunca fueron cerradas y que ha dañado la arquitectura del sitio. Posteriormente aparece el proyecto de Pensilvania, que también realiza trabajos aquí, y proyectos que están orientados principalmente a conocer, los primeros en definir una relación entre Tayasal y Chichén Itzá. Los segundos, a buscar contactos o evidencia de contacto entre los castellanos y los itzáes. Todos han ido en su mayoría por esas líneas y han brindado datos muy importantes. Las últimas investigaciones que se han llevado a cabo acá han sido por Timothy Pugh, Cristina Halperin y por supuesto por arqueólogos guatemaltecos que han realizado labores impresionantes en el área de los lagos, como Rómulo Sánchez, Miriam Salas, Evelyn Cham, por ejemplo, y Mario Cetina, y espero no dejar a ningún otro afuera, que han permitido conocer ese momento de contacto y también algunas secuencias anteriores al posclásico en el sitio. Una de ellos, por ejemplo, son las investigaciones de Timothy Pugh, que la lleva a cabo en la tierra firme, en la parte de la península de Tayasal, en San Bernabé y San Miguel, donde tienen evidencia de un real, así como una serie de entierros ya coloniales, cerámica mayólica, incluso cerámica mayólica que es reutilizada por los itzáes que se quedan en ese momento, pero después de tantos años que queda Tayasal fuera del dominio hasta 1697, la corona logra el dominio de la región, pero como muchos autores señalan, realmente desde la región y no de la población, porque muchas poblaciones huyen hacia otras regiones y pues permanecen alejados del dominio, como lo quisiéramos, como se ha pensado. Y aquí en esta representación que es del Archivo de Indias, vemos el castillo de Arismendi con una señalando todo el contrafuerte que lo encerraba, pero toda la evidencia prehispánica que podíamos haber tenido en la isla de Nocpetén, en la actual isla de Flores, pues se ha perdido por las construcciones modernas y se han hecho recolecciones de superficie y algunos pozos que han marcado hallazgos importantes relacionados con el periodo de contacto. Y ya queda casi irrefutable que la isla de Nocpetén no es otra que la isla de Flores. Y ahora sí les hablo de lo que nosotros vamos a realizar. Como ya les he mencionado, pues venimos trabajando con una línea que busca la conservación, el rescate y la investigación del patrimonio cultural. Actualmente tenemos varios programas que nos han programas de trabajo. El nuestro está vinculado específicamente a la arqueología, pero por ejemplo el programa de comunicación social nos ha elaborado nuestro logotipo, el cual es un símbolo que nos une a todos y todos estamos muy contentos. Este se obtuvo de la Estela 1 que se encuentra in situ, que fue reportada por Silvanus Morley. Trabajos de conservación y documentación que hizo Eddie Barrios con un trabajo titánico que lo realizaron en diferentes regiones, en diferentes sitios de Petén, que es impresionante. Y
Esto lo tomamos de esta estela que se encuentra in situ y que estamos investigando para determinar si realmente está en su posición original o fue trasladada en algún momento. Y la parte posterior del logotipo pues forma parte del cenote sagrado que tenemos allí, que les mostraré más adelante. Entonces, esos dos elementos forman parte del símbolo que nos identifica en el proyecto, en el Parque Arqueológico Tayasal. Este es un mapa elaborado por Chase. Actualmente hay un programa que se está dedicando al levantamiento topográfico para conocer el estado actual del sitio y poder definir otros rasgos que no se pudieron ver en ese momento y, por supuesto, referenciar los hallazgos que estamos teniendo. Para que, si ustedes conocen, háganse una idea que este es el museo, se construyó en una plaza, y nuestros puntos de investigación consisten, el primero, el triádico Mo. Ese forma parte de una serie de triádicos y de construcciones preclásicas del sitio que les menciono, que el sitio no surge en el posclásico, ya estaba allí desde mucho antes, y que además que con el mirador de Canek son una serie de triádicos que tenemos alrededor del sitio y corresponden a las evidencias más tempranas. El otro elemento que tenemos, u otro grupo de trabajo o frente, es el juego de pelota, que estamos definiendo qué tipo de construcción es, si es un juego de pelota o no lo es, y poderles compartir a ustedes próximamente los resultados de nuestras investigaciones. También la plaza principal, severamente dañada por las investigaciones por investigaciones anteriores, que estamos consolidando, conservando y recuperando toda la información posible para poder conocer la secuencia constructiva y ocupacional del sitio. Y nuestro cuarto frente es la Acrópolis de Canek, un punto importante donde estaban las élites y que puede darnos también información sobre la arquitectura. Los proyectos que nos han antecedido se han enfocado en esos contactos, mientras que nuestros objetivos están vinculados a conocer la secuencia de ocupación, a conocer cómo el sitio se fue transformando a través del tiempo, sus cambios culturales, las relaciones con los itzáes y, por supuesto, poder aportar en lo que nos sea posible en esa relación de los itzáes de ayer y los de hoy. Otros frentes de trabajo adicionales sería investigar y sondear el foso que divide el sitio en dos y conocer también esas relaciones entre la plaza principal y el cenote sagrado que tenemos en el sitio. Estamos muy confiados con los frentes de trabajo porque nos dieron la oportunidad de poder escoger a personas que son muy conocidos y que tienen una amplia experiencia. No importa que sean muy conocidos, realmente su trabajo y su profesionalismo en el ámbito de la arqueología. Este proyecto está siendo dirigido por mi persona y asesorado por Vilma Fialco. Y entre los arqueólogos y arqueólogas que nos acompañan está José Krasborg, que ha tenido la oportunidad de trabajar en sitios que son patrimonio de la humanidad y otros que van en vías de serlo. Jorge Mario Ortiz, conocedor de Yaxá y de Salina de los Nueve Cerros, donde ha trabajado por muchos años. Blanca Mijangos, experta también en Salina de los Nueve Cerros y que está a cargo de las investigaciones en el Cerro Mo, que está dando una información bien interesante. José Krasborg trabaja en la Acrópolis de Canek, Jorge Mario la plaza principal y Jorge Chocón, que seguramente también ha sido maestro de muchos de los que nos sintonizan. Trabajó en Tikal y en el sureste de Petén con una amplia experiencia en las tierras bajas mayas. Es el encargado de descifrar los mitos y los problemas que nos está presentando el juego de pelota. En el caso de los técnicos, realmente es de agradecer el trabajo que han hecho otros investigadores antes, tanto locales como extranjeros, porque tenemos a Elsa López, Gerson Hércules, Delmi Herrera y Kevin Medrano en el área de arqueología de campo, que han trabajado con Prudence Rice, que han trabajado con Cristina Halperin, con Timothy Pugh, y que han conocido, gracias a ellos, las secuencias de ocupación posclásicas, la cerámica posclásica, y nuestro laboratorio está a cargo de Sheila Hernández, quien se conoce los tiestos posclásicos con los ojos cerrados, decimos nosotros, así como Miriam Salas. Entonces, ellos son nuestro equipo, a cargo de nosotros está la investigación arqueológica del sitio y por supuesto que estamos acompañando los programas que forman parte del Parque Arqueológico Tayasal.
La arqueología es la estructura, mientras que los demás se van desarrollando a través de lo que los datos arqueológicos que estamos recuperando. Por lo que tenemos el programa de comunicación social que nos han elaborado nuestros afiches, así como serán los encargados de hacer los paneles informativos y un tipo de también el trabajo del guión museográfico, porque el objetivo es unir al Museo Regional Mundo Maya con la visita al sitio arqueológico. Un prototipo de caminamientos que todavía está en diseños y en mejoras, porque lo que se pretende es evitar la remoción del subsuelo y que todos los ductos de electricidad, agua potable, drenajes vayan en la estructura y los visitantes pues puedan tener un espacio seguro para poder caminar por el sitio. Esto está todavía en modificaciones, pero nos han dejado este prototipo en la plaza principal para que los visitantes lo puedan conocer. El saneamiento del cenote, este cenote, antes que si ustedes han visitado el sitio hace algunos años, no se veía, pero se ha hecho manejo de vegetación y ahora ya es posible verlo desde las proximidades de la plaza principal, y uno de los trabajos y de los programas del Parque Arqueológico Tayasal es el saneamiento del cenote, que posteriormente podrá ser explorado o realizarse pruebas que permitan a la investigación arqueológica y que nos den datos sobre todos esos procesos culturales y que ha sufrido o que experimentó Tayasal en su momento. Aunque la foto no nos permite visualizar la profundidad del foso, aquí vemos, voy a dibujarlo por acá. Este es el foso que divide el sitio en dos sectores y lo que se pretende es buscar una especie de puente o infraestructura que una estos dos frentes y que nos permita pues apreciar también este tipo de elementos naturales que presenta el sitio y que por supuesto tuvieron que ver en la modificación y en el urbanismo de la ciudad. Una idealización que nos ha permitido, que nos han realizado los encargados de comunicación social del sitio. Tenemos la Acrópolis de Caneque en la parte superior, con la plaza principal y sus columnatas, que es también algo que tenemos que identificar y verificar si están o no. Y la exploración del cenote con su relación con la plaza principal. Buscar si hay una serie de plazas, si hay una serie de plataformas que estuvieron relacionándolos en su momento, así como el registro que ya hemos iniciado de los monumentos que se han encontrado en Tayasal, cómo se encuentran actualmente, cuáles son los problemas que presentan, como este altar que se encontró en un sitio que denominan Las Champas, pero que realmente es parte está dentro del museo, es parte del sitio Tayasal, y que tiene un elemento de un rostro con una voluta enfrente y que ha sido fechado para el periodo posclásico. La pirámide Mo es uno de los elementos icónicos que también por eso se seleccionó para ser investigado. Data del periodo preclásico y tiene una de las vistas más impresionantes del sitio. Acá podemos ver San José y San Andrés con la playa del Chechenal. Y esto es un atractivo también de Tayasal, que los mayas itzáes que habitaron esta región en su momento, incluso los mayas que estaban desde el preclásico, tuvieron una panorámica de 360 grados desde el punto donde se encontraban. Otros elementos que les he mencionado antes son los trabajos de rescate que estamos realizando ya en los edificios como este del sur. Investigaciones anteriores se quedaron expuestas y que dañaron severamente los edificios, pero nos permiten todavía recuperar algunos datos, conocer secuencias constructivas y posteriormente plantear un plan de conservación para evitar el deterioro de ellos. Estamos siendo muy cuidadosos en la superficie, tratar de recuperar todos esos elementos de la última ocupación que ya han sido reportados por proyectos anteriores, pero que también es muy importante resaltar la participación del Centro Universitario de Petén del CUDEP, que hizo prácticas en el sitio entre el año 1999 y los 2000, encontrando evidencia de proyectiles de arcabuz, de incensarios posclásicos en la parte oeste del sitio y que nos han guiado también a identificar estos elementos de contacto y posclásicos tardíos que tenemos en la región del sector oeste del sitio. Esta es una última idealización que nos han realizado
de cómo consideramos que pudo haber estado el sitio. Con los trabajos que estamos llevando a cabo, pensamos irlo mejorando, irle adaptando todos los elementos que encontremos y dar una visión integral de cómo se fue modificando y cómo fue cambiando el sitio Tayasal en tierra firme desde el preclásico hasta el posclásico tardío. Nuestra primera fase se está enfocando en las últimas etapas ocupacionales, pero a largo plazo tenemos el objetivo de poder definir secuencias ocupacionales mucho más largas. Al final quisiera dejar un elemento muy importante, esa breve, el caballo, el famoso caballo de Tayasal, la leyenda que sigue vigente en las poblaciones, en la oralidad de los itzáes y de los lugareños que hoy habitan San Miguel, Flores, San Andrés, Santa Elena, San José, entre otros, que forma parte importante de las tradiciones y de las leyendas del lugar. Proyectos anteriores lo han buscado. Existe, y le digo leyendas porque también ha habido investigadores que relatan de que la escultura no era un caballo, sino que era otro tipo de animal, y los cultos giraban en torno a esta deidad asociada a los mayas itzáes. Sin embargo, continúa siendo un mito. Esperamos encontrar algo que nos pueda aportar un poco a resolver este enigma. El proyecto está abierto, por supuesto, a los comentarios, al apoyo que puedan dar, a prácticas, a investigadores locales y extranjeros que quieran colaborar con nosotros. Esos son los trabajos que se están haciendo desde la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, con un equipo de arqueólogos técnicos guatemaltecos, operativos todos, y con el fin de conservar y dar a conocer este patrimonio que por supuesto es de los itzáes, de la población de San Miguel y de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Gracias por su atención y espero cualquier comentario o duda que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Swarling. Excelente presentación, muy, muy interesante. Quería saber si podemos comenzar justamente con la última parte, Swarling, con el tema ese del caballo, que ese siempre va a generar polémica, interés y todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ese es un animal que no existió en la época prehispánica. Entonces, para nuestra audiencia, ¿qué hace un caballo ahí? ¿Cuál es el vínculo ahí con esto? Sí, con mucho gusto. En las cartas de Cortés, cuando menciona su trayecto desde la parte de México hasta las Ibueras, lo que hoy es Honduras, él hace un trayecto en el que pasa por Tayasal. Menciona también que lo recibe Canec de ese momento, que tenemos que recordar que Canec, comentar que Canec realmente es un título. Por lo tanto, no es que Canec viviera 200 años, sino que el título se va pasando de una generación a otra, como pasó en el clásico con el Cujulahau, por ejemplo. Entonces, Cortés es recibido por la corte de Canec y menciona él que el caballo que él llevaba tenía un problema en una pata. Hay otra versión que menciona que se había lastimado. La cuestión es que no se lo pudo llevar y lo dejó allí. Eso es lo único que menciona Cortés, que el caballo se quedó en Tayasal, lo que consideramos nosotros la isla de Flores. La leyenda, luego ya viene la leyenda, menciona que los mayas, al no conocer este tipo de animales, pues no sabía cómo alimentarlo y el caballo murió. Pero pues cuando se muere, le hacen una escultura de piedra, y son los que lo miran son Fuensalida y Órbita, los frailes Fuensalida y Órbita, y uno de ellos es quien lo destruye y hace referencia del caballo. Entonces, por eso es ahora el enigma de dónde está el montón de fragmentos del caballo. Unos dicen que están en el lago Petén Itzá, otros piensan que están en el cenote sagrado que les mostré en la presentación, pero realmente es una leyenda porque no sabemos a ciencia cierta qué puede hacer. Otros han hecho referencia que lo que los frailes vieron fue una escultura que hacía referencia a una danta que tiene una similitud con un caballo, y que una danta pues sí está presente en la iconografía maya, incluso desde el clásico, y pues es lógico también que esté presente en los cultos del posclásico. Entonces hay toda una serie de debates realmente del caballo, pero no podemos obviar la oralidad y la parte de lo que las personas
creen hoy en día, porque es parte de nuestra realidad también. Excelente explicación, Swarling. Buenísimo. Mira, también mucha gente estuvo inquieta con el tema de 18 Conejo que Ajá. mencionaste. Este no tiene nada que ver con el de Copán. No, tienen el mismo nombre, eran tocayos, pero es el 18 Conejo de Naranjo que gobierna hasta en el clásico terminal, clásico tardío terminal, cuando la ciudad tenía muchos problemas políticos. Vemos que la estructura política ya estaba por caer, no solo en Naranjo, en muchos otros sitios de las tierras bajas mayas, y él hace un trabajo de revitalizar el sitio, donde hace las estelas más grandes, donde redecora fachadas de los edificios, por ejemplo, como las que les mostré del friso del monstruo de la montaña sagrada, y pasa sus últimos años, según se parece, también una leyenda, en Xunantunich, donde muere. Pero hay vínculos que tiene Naranjo, por ejemplo, con la escalinata jeroglífica, con algunos escalones también que se encontraron en Xunantunich, que los enlaza históricamente, pero no tiene relación con el de Copán. Excelente. Me gustaría que hiciéramos una comparación con algo que mencionaste, digamos, porque hiciste referencia a cómo empieza toda esta revitalización o toda esta investigación en Tayasal. Pensemos hace 25, 30 años, ¿verdad? Cuando llegaba el turismo, encontraba realmente muy poco, ¿verdad? Ahí no había mucho que observar. De hecho, el cenote no se miraba. Ahora, ¿cómo es que esto sí va a traer un vínculo? Pienso yo, consideramos que cuando se hace un proyecto, se investiga, se empiezan a descubrir elementos, se empiezan a dar a conocer, no solo a ustedes que son los grandes expertos, sino también al gran público. Eso va a traer más turismo. ¿Eso sí va a ser así o no está considerada esa opción turística? De habilitarlo para el turismo, es la pregunta. Sí. Sí, de hecho, sí, cuando ustedes vieron los prototipos de caminamientos que les mostré, realmente la estructura del proyecto es la arqueología, porque es la que nutre de los elementos históricos que pueden guiar un guión lógico para conocer un sitio. Entonces nosotros somos como la guía, mientras a tanto tenemos otro tipo de programas, y por ello está el programa de los caminamientos, el programa del puente que va a cruzar el foso, porque se pretende que la población local principalmente pueda llegar al museo, salir del museo y recorrer el sitio y poder llegar al mirador de Caneca. Entonces sí está pensado para eso, impactar lo menos posible el sitio es lo que buscamos, tratar de mantener una metodología donde no expongamos la arquitectura como la tenemos en Yaxha, como la tenemos en Tikal, sino buscar el límite, la parte media donde el público pueda conocer cómo son los edificios, pero sin necesidad de exponerlos y mantenerlos, declararlos totalmente a su destrucción cuando los estamos desmantelando. Entonces, estamos buscando ese punto medio, pero por supuesto se pretende que la población no conozca solo el Mirador Canek, que es la mayor parte que conocen, sino que conozcan que Tayasal es mucho más grande y tiene una secuencia ocupacional impresionante. Fabuloso, realmente ya estamos motivados para ir a visitar, definitivamente. Gracias, aquí los esperamos con Muchas mucho gracias, gusto. excelente. Mira, estimado Swarling, hay preguntas acá con respecto a excavaciones, ¿verdad? O sea, sabemos que esto está comenzando y todo, pero ¿ha encontrado de momento algunos artefactos de la vida cotidiana de esos habitantes? En lo que llevamos de excavar no hemos encontrado eso, incluso digamos, no lo hemos encontrado por varias razones. Una de ellas es que no estamos investigando las áreas domésticas. Eso lo vamos a encontrar en las áreas domésticas. Nosotros nos estamos enfocando en los puntos principales, la Acrópolis de Canek, el juego de pelota, el Cerro Mo. Son elementos, grupos administrativos y religiosos que no tuvieron esa función. Pero, por supuesto, que los proyectos como los que llevaron a cabo en San Bernabé, impresionantes de Timothy Pugh con apoyo de Miran Salas y arqueólogos guatemaltecos, sí han encontrado elementos de la vida utilitaria, de la vida cotidiana, como mencionan, del proceso de transición, tanto del clásico tardío como la colonia. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que ya lo mencionaste, pero un colega pregunta si
De hecho, ya se está investigando también el área del mirador del Rey Caneca. Claro, no mucho. No, no lo estamos investigando. Ahorita lo hemos dejado en stand-by principalmente por varias razones. Una de ellas es que el mirador Caneca está muy alterado. Si ustedes han ido al mirador, tiene unas gradas de cemento como las que tiene algunos montículos de Caminal Juyú. Otra es que el mirador de Canek es inmenso. Todas nuestras fuerzas seguirían en investigarlo porque es un triádico del periodo preclásico, sumamente enorme, con más de 40 metros de altura, que nos llevaría muchísimos años poderlo terminar. Y otro punto importante es que el mirador Canek forma parte de la visita turística. Investigarlo significaría que nosotros lo vamos a dejar inhabilitado por muchos años y las personas van allí por el mirador de Canek. Entonces esas son las razones por las que no hemos tocado ese punto. Fabuloso. Ya para ir cerrando, Swarling, cuando nosotros los historiadores, los arqueólogos trabajamos el tema de las temporalidades, de las periodizaciones, siempre estamos pendientes, ¿no? Vivimos alrededor del tiempo. ¿Cómo poder explicarle a nuestro público el tema ese del contacto, lo que se llama la invasión o la conquista a partir de las fechas? Porque, digamos, tradicionalmente se habla para dividir los periodos, generalmente no el prehispánico con el colonial. En el caso nuestro se coloca la fecha 1524 por el tema de la fundación de Ixinché. Ahora, allá hay una temporalidad distinta. ¿Cómo poder, digamos, explicarle esto al público para que se note que no todo puede ser como una tabla rasa, sino que hay variantes? En este caso, el ejemplo de lo que está pasando allá con el rey Canek, ¿verdad? Exacto, con mucho gusto. Hay un libro que a mí me gustaría hacer referencia, es un libro compilatorio de varios artículos en los que se encuentra uno de Diego Vázquez Monterroso sobre el posclásico, que a mí me parece bien interesante. Está en Los Caminos de Nuestra Historia, de la editorial Cara Parents de la Universidad Rafael Landívar, y él habla sobre esas temporalidades que mencionan que las temporalidades es un elemento que nosotros utilizamos para ordenar nuestras ideas y para ordenar nuestros trabajos. Por supuesto que en el altiplano tenemos el 1524, pero por ejemplo, en el área de Tezulutlán, que por mucho tiempo se consideró ese lugar de problemas, pues pasaron muchos tiempos para que la corona tuviera el dominio sobre él. Lo mismo en la costa sur. Y el caso más interesante lo tenemos en las tierras bajas, porque mientras la administración de la corona pues buscaba someter a todas las poblaciones, tanto en el sur, en Guatemala, como en el norte, en Yucatán, la selva sirvió como una gran frontera de resistencia para los grupos que estaban allí. Entonces, mientras que llegan en 1524, logran hacer toda esa gestión que les llevó más de 150 años para poder conquistar y dominar a los itzáes de Tayasal. Pero realmente no es a la población a la que dominan, controlan la región. Porque si ustedes recuerdan o han leído sobre la historia de Petén, pues en el siglo XX, el siglo pasado, tampoco era un lugar muy habitado. Entonces realmente lo que se logra es un control político y administrativo que logran llevar a cabo desde una carretera que hacen de Yucatán hasta las cercanías del lago de Petén Itzá. Por eso es que la temporalidad aquí no es igual. Tenemos más de 150 años donde los mayas itzáes pues mantuvieron no una vida normal fuera de la corona porque tenían muchos vínculos y muchas relaciones con otros y sabían lo que estaban pasando en otras regiones, pero podríamos decir que mantuvieron su administración y su control por todo ese tiempo y por eso hasta esa época en las tierras bajas mayas ya hablamos de un periodo colonial. Fabuloso, Swarling. Gracias por todas tus respuestas tan atinadas como siempre. Vamos a cerrar ahora ya nuestra reunión de hoy, nuestra conferencia magistral, agradeciéndote. Y lo vamos a hacer pidiéndote, por favor, que te despidas del público con tus palabras de cierre, por favor. Con mucho gusto. Después de más de un año de no estar en ninguna presentación por diferentes razones, pues estamos acá. También hace algunos meses hubiese sido imposible poder atender esta invitación por la selva y por lo que ofrece. Por alguna razón estamos aquí en San Miguel dando esta conferencia de la cual nos sentimos
muy agradecidos, mi equipo, todos nosotros, todos los arqueólogos que formamos parte de Tayasal, esperándolo realmente que nos visiten, será un gusto poderlos atender, y a todos los colegas les envío un cordial saludo, espero verlos pronto en alguna actividad presencial, y gracias realmente a Jorge Chocón y a Kranzberg, que fueron los intermediarios en esto, y por supuesto al colectivo Historia GT por este importante, que realmente se los digo de corazón, es un espacio del que estoy muy agradecido que me lo hayan dado. Gracias, gracias, y que tengan una muy feliz noche. Muchísimas gracias. Y cabalmente el colectivo Historia GT también quiere externar una felicitación por tu trabajo y además pedirte que nos saludes a ese gran equipo de arqueólogos y de arqueólogas que conforman el proyecto Tayasal. Ahí, amigos también de Historia GT, les mandamos a todos y a todas un gran abrazo. Muchísimas gracias. Así que, querido público, estamos terminando nuestra actividad de hoy, esperando vernos prontamente, cuando dentro de 2 semanas tendremos por acá al distinguido doctor Guillermo Zúñiga con una interesante propuesta. Feliz noche.